solo empezar con lo último que vamos sabiendo, ¿no? O sea, que es todo, no sé, intenta buscar aquí una palabra, quizá brutalidad sería una palabra que definiría muy bien lo que vamos conociendo según se va retirando el ejército ruso de ciertos sitios, ¿no? Por ejemplo, lo de Bucha, pues y yo creo que va a ser, que está siendo ya, quiero decir, ¿cómo decir? Algo que, según lo vamos conociendo, vamos viendo la realidad de la brutalidad de esa incursión, ocupación, etcétera, y cómo se comporta el ejército ruso en ese sentido. Ahora mismo, ayer, salían también noticias de Mariupol, por ejemplo, de que ha pasado lo mismo, exactamente lo mismo, torturas, violaciones, etcétera, etcétera, y asesinatos y tal, incluso más que en Bucha, ¿no? Entonces, yo supongo que los ejemplos pueden ser múltiples, ¿no? ¿Cómo se puede perseguir esto? O sea, siendo realistas, ¿puede quedar, tú crees, simplemente como, por ejemplo, la masacre de, estoy pensando ahora, Srebrenica, por ejemplo, en Bosnia, en su día, o qué va a quedar de esto? No Bueno, me sé. alegro mucho que has mencionado Bosnia porque justo mientras hablabas, eh, yo creo que aquí he visto en varios discursos, tanto en España, y incluido presidente Zelensky, cuando se dirigió Mm. a Naciones Unidas, ha dicho son los mayores crímenes, refiriéndose a Bucha desde la Segunda Guerra Mundial. Veo que todo el mundo olvida, olvida las guerras de los Balcanes y sin ánimo de disminuir, por supuesto, la gravedad de los crímenes de guerra, creo que son crímenes de guerra de Bucha, de Mariupol, de lo que está ocurriendo en Ucrania. Pues sí, en Bosnia de verdad hubo un genocidio cuando los serbios mataron 8.000 musulmanes en Srebrenica, y Bosnia es el territorio, digamos, donde la brutalidad de la guerra había enseñado su mayor cara, ¿no? Aunque en todas partes, en Kosovo, en Croacia también, Eslovenia no, porque Eslovenia fue una guerra de 5 días y fue entre el ejército yugoslavo y las milicias eslovenas. Pero la guerra tiene esta cara de brutalidad. Lo único bueno, que nosotros, la mayor brutalidad sí que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que todavía no se ha llegado a estos niveles, porque al fin y al cabo duró mucho más, en muchos más frentes, etcétera, ¿no? Mi experiencia de las guerras yugoslavas es que la justicia internacional respecto a los crímenes de guerra pues ha tenido sus ups y sus downs, ha tenido sus éxitos, algunos, pero realmente los mayores responsables de las guerras de antigua Yugoslavia, me refiero a Franjo Tuđman y a Slobodan Milošević, y bueno, los criminales de guerra han sido juzgados tanto de Serbia como de Croacia. De hecho, también se juzgan algunos de Kosovo, aunque esto va mucho más lento. Pues no han llegado a ser juzgados. El mayor éxito quizás es Radovan Karadžić y Ratko Mladić, que sí que son responsables del genocidio de Srebrenica y de cerco de Sarajevo durante 2 años. Y, pero realmente yo creo que la justicia no llega a satisfacer, es tan lenta, ha sido tan lenta en caso de las guerras de los Balcanes, que creo que no, ni siquiera ha dado una satisfacción moral a las viudas, a las madres, a los hijos de la gente que ha muerto en esta guerra. Por lo tanto, la brutalidad de la guerra y lo que estamos viendo ahora en Ucrania, a mí me acuerda mucho a las guerras de antigua Yugoslavia, y las violaciones y la matanza de padres delante de niños, pues esto también se ha hecho. De hecho, la guerra de Bosnia ha tenido las Naciones Unidas y bueno, diferentes organizaciones feministas han tenido un especial apoyo a las madres que luego han dado a luz hijos de estas violaciones, ¿no? Porque allí Uh había -huh. un conflicto de aceptar esta condición. Esto todo va junto, pero a diferencia de Serbia o Croacia o incluso Kosovo, eh,
estos tres países han firmado acuerdo con el Tribunal Internacional Penal de La Haya. Rusia no es firmante, los Estados Unidos tampoco es firmante. Rusia, de hecho, imita a los Estados Unidos en ello. Y francamente, yo no me imagino que Rusia entregue a Vladimir Putin o al ministro de Defensa Shoigu o a quien está al mando de estas matanzas. Lo veo muy difícil, por lo que veo que también la estrategia de Ucrania ha sido intentar a dañar lo más posible la imagen de Rusia. Que ya, pues hoy es 7 de abril, hay una votación en las Naciones Unidas si Rusia debería expulsarse de la Comisión de Derechos Humanos, que suena surrealista que Rusia forme parte de ello, pero sí que está allí, que es un mandato de 3 años, ya es segundo año de este mandato. Veremos cuál va a ser el resultado, pero la votación que se produjo sobre condena de agresión rusa y la introducción de sanciones, pues lo que ha demostrado realmente que solo Occidente, incluida, quiero decir, los Estados Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea y Australia y Nueva Zelanda lo han condenado y han impuesto sanciones. Nosotros, pues bueno, o se han abstenido o lo han condenado, pero no han puesto en sanciones. Quiero decir que hay 12% solo de la población mundial que condena esto seriamente e intenta castigar a Rusia por esta agresión. El resto del mundo, por diferentes razones y motivos, o se ha ausentado de la votación, como Marruecos, o se ha abstenido abiertamente como lo ha hecho China, India o África del Sur. Hola, converso esta semana con Mira Milosevic. Mira obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Belgrado y su doctorado en Estudios Europeos en la Universidad Complutense. Es investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano y profesora asociada de Política Exterior rusa en la Universidad del Instituto de Empresa. Dos de sus áreas de investigación son la rivalidad entre las grandes potencias y el papel de Rusia en la seguridad internacional. Colabora en medios como El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC, y ha escrito 2 libros sobre las guerras yugoslavas y un último, Breve Historia de la Revolución Rusa, que ya va por su 7ª edición. En esta ocasión charlamos sobre cómo castigar la brutalidad del ejército ruso en Ucrania y si alguna vez veremos a Vladimir Putin sentado ante un tribunal internacional, sobre las sanciones contra Rusia que le restan por aplicar aún a Occidente, sobre el apoyo que tiene Putin en su país, sobre los bandazos y titubeos del gobierno español frente a la invasión rusa de Ucrania y sobre el modo en que la factura del gas marca un límite a la solidaridad europea. Preparar y realizar el programa me sigue llevando tiempo, un tiempo pues cada vez más escaso, y por eso sigo necesitando que me apoyéis suscribiéndoos al programa en YouTube y en vuestras app de podcast, comentándolo y promoviéndolo en redes y visitando mi página pacobeltran.com y la página de Facebook. Como sabéis, hago este programa sin patrocinio, en abierto para todos, y así quiero que siga siendo, y esa suscripción gratuita y promoción es lo único que os pido a cambio. Y ahora seguimos con Mira Milosevic. O Venezuela, que no paga sus cuotas en Naciones Unidas y no puede votar. No, pero quiero decir que parece, sí, tienes toda la razón con esto, ¿no? Pero casi incluso estas condenas se producen en lugares donde la condena es más bien moral. Quiero decir que toda la Asamblea, aunque hubiera una mayoría en la Asamblea de Naciones Unidas, condenan, quiero decir, no es una cosa efectiva, ¿no? Quiero decir, la cuestión es más bien una condena moral. Y luego la cuestión que estás diciendo tú de la Comisión de Derechos Humanos es surrealista, porque esta comisión siempre lo ha sido, siempre ha tenido una absoluta mayoría de países que violan los derechos humanos todos los días, ¿no? Entonces, aquí es otro tema, ¿no? Que podríamos hablar sobre la reforma de los... Sí. Pero bueno, entonces ahora vamos a volver sobre la cuestión de la justicia, que es algo que creo que nos interesa mucho a los dos, ¿no? Pero bueno, dado lo que tenemos ahora, vamos a ver, todos los países occidentales, de nuevo, solo los occidentales, están reaccionando a estas matanzas que se conocen, a esta brutalidad que decíamos, ¿no? Proponiendo nuevas sanciones, ¿no? En Estados Unidos ya ha empezado y supongo que habrá un seguimiento de la Unión Europea
enfocándose más en los familiares directos de la élite rusa, del gobierno, etcétera. ¿Qué funciones, cuánto de efectivas tú crees, ¿no? Antes de lo que sabes, son las sanciones y qué más sanciones se pueden imponer? Porque aquí incluso un poco, claro, es esperable un conflicto de relatos, ¿no? Rusia diciendo que ellos aguantan perfectamente y que no hay ningún problema con las sanciones y Occidente diciendo que no, que la economía, en algún momento, si se sigue así, la economía rusa se va a desmoronar. ¿Dónde nos encontramos entre estos dos relatos y qué más se puede hacer? Yo creo que primero hay que distinguir aquí, y es muy claro esto, pero quiero mencionarlo, ¿no? Hay una guerra convencional con instrumentos militares que se está desarrollando en Ucrania. Y luego hay una guerra entre Occidente y Rusia, una guerra económica, que Occidente ha declarado a Rusia y que Rusia por ahora está aguantando. Entonces, tres cosas. Primero, sobre sanciones. Sanciones han sido hasta ahora nunca vistas, de verdad. Quiero decir, unas sanciones económicas que hasta ahora ningún país se han aplicado. Lo más cercano sería Corea del Norte e Irán, por desarrollo de armamento nuclear, pero, por ejemplo, congelación de los fondos de reserva que están en extranjero, la expulsión del sistema del pago del sistema SWIFT, son lo de particulares es lo habitual y eso, francamente, yo creo que Occidente ni nadie, ni siquiera ellos quizás mismos saben cuánto dinero tienen en paraísos fiscales. Lo que se sabe, pues se han impuesto sanciones. Ellos están, los oligarcas y la gente que está sancionada, que no son, digamos, altos cargos del gobierno, sino que son oligarcas, ellos están yendo a Dubái. Están yendo a los países árabes donde están muy cómodos y yo sospecho que allí siguen teniendo su dinero o lo que han tenido antes. Por lo tanto, las sanciones a particulares, creo que, particulares, primero hay este nivel de oligarcas, de gente que tiene negocios, los yates, la inmobiliaria, etc., ¿no? Ellos creo que salvarán seguramente una parte de sus negocios o de su dinero, dado que están emigrando hacia los países árabes. Dubái se ha convertido en el centro de los oligarcas que están huyendo del occidente, pero que no quieren volver a Rusia. Las sanciones que se están imponiendo a los hijos de estos oligarcas que están estudiando, no me refiero a las hijas de Vladimir Putin, sino los que están en las universidades, por ejemplo, en Inglaterra o en los Estados Unidos, y la cultura de cancelación de las exposiciones, de los actos, por ejemplo, hubo un diálogo sobre Dostoyevsky que se ha cancelado. Esto sirve exclusivamente al Kremlin para hacer una propaganda, desarrollar aún más un antioccidentalismo y desde el punto de vista de los rusos que no eran pro-Putin, ahora les han dado un argumento que lo sean. De hecho, la popularidad de Putin en comienzo de la guerra fue el 60% de los rusos apoyaban esta guerra. Ahora la apoyan 82% en un mes y medio de invasión. Perdona, mira, ¿no es un poco difícil medir estas cosas? Porque quiero decir, aquí hacemos una encuesta. Según Levada ¿no? Center. Levada Center es el centro más independiente que hay en Rusia. Según Kremlin es mucho más, es 100%. Vale. Pero Levada Center es un centro que financia Mikhail Yudrovsky, que estuvo 14 años en la cárcel de... Bueno, seguramente que hay un miedo de gente de decir de verdad lo que piensa. De una parte de la población seguro, pero también seguro, y eso sé del bombardeo de la OTAN, en el momento cuando más fuerte es el líder por el que se bombardea el país, o en este caso se castiga el país, es cuando esto ocurre, porque la población no percibe esto, sobre todo los rusos en este caso, porque situaciones diferentes, por supuesto, entre el bombardeo de la OTAN y invasión de Rusia, que claramente Rusia es un agresor, ¿no? Lo que da apoyo a Putin, sobre todo, no es apoyo a Putin quizás directo, sino ver que odian a todos los rusos, ¿no? Y eso también tiene que ver con crímenes de guerra. Esto ha sido problemas en los Balcanes, esto ha sido mi problema. Yo he nacido en Serbia, he emigrado
porque no he querido identificarme con el país porque he nacido simplemente en su territorio. Yo era yugoslava, ¿no? Cuando tenía que ser Serbia, yo emigré, pero toda la vida la gente me veía como Serbia. Todavía me identifican con Serbia, aunque vivo 25 años en España y tengo nacionalidad española. Entonces, esta identificación de toda población es complicada. Y sobre todo, bueno, yo emigré porque no quería formar parte de ello, ¿no? Ahora muchos rusos viven allí y les señalan a ellos porque quieren que provoquen un cambio de régimen. Y esto es otra Ahora historia. iremos a eso, ahora iremos. Pero volviendo al tema de sanciones. Sanciones a corto plazo es un golpe duro, durísimo a Rusia. Rusia va a sufrir seguro por ello. Pero Rusia también tiene sus reservas que no están en el extranjero. Desde 2015, todo precio de barril del petróleo que supera $44, todo el dinero de más va a una cosa que se llama Tesoro Nacional. Este Tesoro Nacional no se sabe cuántos millones tiene, nunca se ha tocado hasta ahora y ni siquiera se ha tocado durante pandemia, que provocó una grave crisis económica en Rusia, una inflación. Quiero decir, Tesoro Nacional, tengo sensación que sirve justo para la guerra, ¿no? Que está creado por él. Entonces yo creo que al corto plazo no habrá un efecto de sanciones, habrá un choque, por supuesto. Quizás a un medio plazo, que sería como un año quizás, pero yo creo que los rusos creen que esto pueden acabar antes, que van a empezar a notar, de verdad, porque el dinero se irá acabando. Pero para que todo esto tenga de verdad efecto, la Unión Europea tiene que cortar la importación de gas y petróleo. Ahí va yo. Carbón, Ahí va yo. bueno, pero gas, es imposible cortar gas en este momento. Petróleo y carbón es posible porque no están vinculados a una infraestructura. En caso de gas, sí. Y allí es el talón de Aquiles de la Unión Europea, que demuestra también una errónea política energética durante años y una dependencia excesiva de Rusia. Otro problema es que todos los contratos de los países de la Unión Europea son juntos de precio y gas. Es como que hay un descuento si compras ambas cosas. Sí. Entonces, Alemania, por ejemplo, quiso dejar de comprar petróleo de Rusia ahora. Y los rusos han dicho que no, o las dos cosas o ninguna. Por lo tanto, yo esto veo muy difícil y una cosa solo más de sanciones. En 82 ocasiones, desde 1922, desde la creación de la Unión Soviética hasta hoy, Occidente ha impuesto en 82 ocasiones a Rusia sanciones económicas para cambiar el curso de su política exterior. En ninguna de estos casos las sanciones han conseguido cambiar los objetivos y la política exterior de Rusia. Por lo tanto, Rusia, al pagar el precio inicial de esta guerra, con unas sanciones hasta ahora nunca vistas, Rusia, incluso si se echa atrás ahora, no vamos a volver. Esto es muy complicado. No van a decir ahora mismo que sanciones se van a parar, sino que esto seguirá. Por lo tanto, Rusia no ve un beneficio de parar la guerra respecto a sanciones, ¿no? Y luego, al pagar precio inicial, Rusia no va a renunciar a sus objetivos, ¿no? Creo que todavía Putin cree que puede ganar lo que más le importa, que es la parte oriental, que es crear un corredor entre Crimea y Donbass, y posiblemente Odessa también está en su punto de vista. Pero la guerra económica entre Rusia y Occidente seguirá independientemente del desarrollo de la guerra en Ucrania. Quiero decir, independientemente en sentido si se para hoy. Si Rusia comete más crímenes de guerra, Occidente impondrá más sanciones. De hecho, se ha reprochado a la Unión Europea porque no ha impuesto inmediatamente sanciones de energía, etcétera, etcétera. Y el Parlamento Europeo ha dicho, es que no podemos, luego cuando comete una barbaridad más,
¿qué podemos hacer más? ¿No? Claro. Tenemos que ir gradualmente para demostrar que todavía tenemos cierta munición, ¿no? No podemos quedarnos sin nada. Esto es casi un problema clásico, ya sabes, ¿no? De la gradualidad en las sanciones para demostrar eso que en inglés se llama leverage, ¿no? Pero que todavía tienes una palanca, ¿no? Sin embargo, yo creo que está todo demostrado, quiero decir, para cualquier observador, hasta dónde puede llegar, quiero decir, aquí ya no hay sorpresa, hasta dónde puede llegar Putin, es decir, ya dejando de lado el apretar el botón nuclear, quiero decir, yo creo que no creo que en la estrategia haya demasiados límites, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no vamos directamente a aquello que sí dolería, ¿no? Quiero decir, a veces suena demagógico el decir, es que estamos pagándole la guerra a Putin, estamos pagando las balas, pero yo creo que es cierto, quiero decir, el billón de euros que se le manda a Rusia todos los días en cuestión, por la factura de gas y petróleo, por la factura energética, digamos, es cierto que lo que sobre todo Alemania, los países más expuestos, yo creo que Holanda también está muy expuesta a la energía rusa, ¿no? Hay situaciones muy distintas, España está bastante menos expuesta, etcétera, ¿no? Pero aún así, el otro día creo que se hablaba en el Parlamento Europeo de esto, es decir, el diputado español Luis Garicano, pues se hacía eco de un working paper, de una investigación de un instituto alemán que yo también he leído, en el que se decía que sí, es muy difícil, porque sobre todo Alemania depende mucho de la energía rusa, pero se puede hacer. Quiero decir, una mezcla de ir cambiando de proveedores a medio plazo, más apretarse el cinturón a corto plazo, etcétera, se podría hacer. Quiero decir, no es una cosa imposible, no es una cosa que se vaya a parar la economía. Por supuesto, habrá un golpe, pero ya creo que ya estamos en un riesgo de recesión importante, pero se podría hacer. Entonces, ¿por qué no se da ese paso al final? ¿Es pues cuestiones internas, por cuestiones de que la población protestaría ante los recortes energéticos y bueno, también en las empresas, etcétera? ¿Por qué no damos ese paso de un embargo absoluto en Europa y ajustamos? El informe que mencionas creo que es de Bruegel, pero también think tanks alemanes han escrito. Sí. ¿Por qué? Yo creo que porque es muy caro, que no es imposible, pero es muy caro. Y después de la pandemia, yo creo que el problema aquí también es que no tiene sentido apoyar al gobierno ucraniano y poner en peligro tu propio gobierno, en el sentido de gobiernos de coalición, o bueno, lo que tenemos en España. Aquí tenemos 20 céntimos de ayuda para evitar unas manifestaciones en las calles, creo yo, ¿no? Porque el momento que Putin ha elegido para hacer esta guerra, creo que ha sido resultado de un cálculo muy profundo, que Europa tiene que ser trapecista en este momento y que nuestra solidaridad con Ucrania, pues bueno, hay mucha narrativa, hay mucho apoyo verbal, hay apoyo de armas, que es un grandísimo paso hacia Ucrania, pero yo creo que hay una gran duda si, primero, si la ciudadanía está dispuesta a pagar este precio, y creo que aún peor, aún mayor obstáculo para eso es Víctor Orbán o gente semejante. Ahora hablamos de Orbán. Quiero decir que aquí el problema es que creo que la solidaridad y la unidad de la Unión Europea llega hasta energía, hasta el gas. Hasta ahora ha demostrado una extraordinaria unidad y un consenso, porque es terrible lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero yo creo que energía, Hungría depende 100% casi de hecho, los países bálticos en un acto heroico han dicho que ellos no van a comprar más. Sí, es verdad. Ellos no van a comprar más, pero ellos se están preparando durante años para independizarse de Rusia, porque es su obsesión histórica, ¿no? Y ellos han por ejemplo, Lituania ha construido centros de regasificación, ellos ya compran mucho más gas licuado, son más pequeños, están preparándose años para esto. Italia, Hungría, Austria, Alemania, Holanda, son, yo creo, los 5 países que más dependen. Hay otros pero Hungría, con la 5ª victoria de Orbán, ha dicho: nosotros tenemos credibilidad, porque entre otras cosas estas elecciones en Hungría fueron un referéndum entre una política un poco más prorrusa o
la Unión Europea, y él ha ganado rotundamente. Entonces, en este momento, él ya ha dicho que carbón, ok, pero gas y petróleo no se pueden tocar. Y yo creo que allí no se va a plantear en la Unión Europea una votación que se va a perder. Esta hasta ahora ha sido que se puede perder. Hasta ahora ha sido una política de la Unión Europea. No propone cosas que sabe que no van a salir votadas. Es cierto, lo que pasa es que yo creo que habría una forma. Para mí, tampoco lo he pensado tanto esto. Dos cosas. Estoy de acuerdo con esto que estás diciendo del límite sobre la energía. Yo estaba escribiendo una cosa a la que preliminarmente le he llamado, a un artículo que preliminarmente lo he llamado ¿Cuánto vale la vida de un ucraniano en nuestra factura de la luz? ¿No? Que yo creo que resume un poco, ¿no? el dilema que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos qué estamos dispuestos a hacer dado lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Eso por un lado. Lo de Orbán sí que es verdad que es un problema, pero Orbán lleva siendo un problema desde que está en el gobierno, ¿no? Entonces, también es verdad que el poder que él tiene es porque el sistema electoral húngaro otorga un poder extraordinario al vencedor de las elecciones, ¿no? Cosa que pasa en otros países, etcétera, ¿no? Pero que no tienen un Orbán, ¿no? Pero sí es cierto que ha ganado. Yo creo que incluso si el resto de la Unión Europea decidiera un embargo, y aunque solo quedara Hungría, el mercado de Hungría es muy poquito como para sostener, digamos, esas exportaciones desde Rusia. Quiero decir, el resto de países no comprando energía a Rusia, Rusia lo notaría y mucho, yo creo, ¿no? O sea, el problema yo creo es más político en el caso de Orbán. Pero la infraestructura de los gasoductos no es tan sencilla. Es que puede comprar solo Hungría, pero si pasa por Hungría, Hungría dice, bueno, en fin, se necesita perdona por interrumpirte, pero no. Solo yo creo que estoy muy de acuerdo de plantear esta pregunta, ¿cuánto vale la vida de un ucraniano? Yo creo que es lo mínimo que Occidente puede hacer, es pagar. Quiero decir, pagar lo que cuesta esta guerra, porque esta guerra cuesta, esta gente está muriendo, nosotros tenemos que pagar, es lo mínimo que podemos hacer. Pero creo que se ha hecho un error en Occidente, que se ha entrado, nada más empezar la guerra, eso me llama mucho la atención. Cuando empezó la guerra se habló de solidaridad a Ucrania, de apoyo y tal, pero paralelamente con este discurso de solidaridad se entró por parte de la élite política, de analistas, de periodistas, inmediatamente en repercusiones sobre población en la Unión Europea, que hay una crisis social, que hay una crisis después de la pandemia, que todo esto es cierto, ¿no? Y que como buenos políticos ellos querían demostrar que están preocupados por su ciudadanía. Pero yo creo que esto fue error, porque inmediatamente introdujo esta dialéctica, un debate dialéctico que sí, que no, que cuánto cuesta, que tal. Yo creo que la cosa tenía que presentarse, oye, esto es lo mínimo que podemos hacer para Ucrania. No hay más debate. Y luego, si ustedes preguntan, ya os explicaremos, ¿no? Creo que en principio se arrancó mal con explicar lo que cuesta esto, ¿no? Porque no estamos muriendo. Los ucranianos están muriendo y están solos, realmente. Es verdad. Ha habido voluntarios, han recibido mucha ayuda de todo tipo, de militar y tal, pero es su país y ellos están muriendo por él. Y yo creo que, y sin moralizar demasiado, es muy obvio, ¿no? Es muy obvio. Te he interrumpido, perdona, pero... No, en absoluto. Desde el principio de la guerra me chirría mucho, ¿no? Es cierto, pero yo creo que ahora que estás diciendo esto, estoy pensando que este problema es si quieres, y sin sonar demasiado grandilocuente, este es el gran problema de Occidente. Tenemos varias generaciones que afortunadamente no han conocido la guerra, que solo conocen democracias, ¿no? Y yo creo que en general la forma en que nos enfrentamos a estas cosas es que damos por hecho muchas cosas, ¿no? Como se dice en inglés, take for granted, ¿no? Entonces, damos por hecho que las democracias no hay que defenderlas, que están aquí para siempre. Damos por hecho que las guerras son cosas que pasan en otros lados. Damos por hecho una especie de paz perpetua que no se sustenta en principio en nada, ¿no? Que todo puede ser reversible, ¿no? Y entonces, cuando se nos piden sacrificios, pues parece que
no sé, que no pensamos en esos términos y que hacemos estos cálculos que tú decías, estos cálculos económicos que no tendrían que estar en el mismo plano moral que lo que está pasando. Es que, y además, lo que está pasando en Ucrania no solo es la brutalidad que decíamos antes y lo comparamos a lo que pasaba en los Balcanes, y lo podríamos comparar también, por no irnos a la Segunda Guerra Mundial, podemos comparar también, por ejemplo, en Ruanda, hay varios de estos ejemplos bastante recientes, ¿no? Pero es que además está pasando una cosa, hay una cosa, si quieres, de orden geopolítico o político, y yo aquí no sé de otros ejemplos recientes, después de la Guerra Mundial, en que haya un intento tan claro de cambiar las fronteras por la fuerza, ¿no? Quiero decir, algo no desterrado desde de la Segunda Guerra Mundial, sino estamos hablando de la paz de Westfalia, quiero decir, el orden, más o menos los principios en que se sustenta, digamos, las relaciones internacionales, ¿no? Sí, pero es grave. Cosas. La primera, sí, me parece muy interesante lo que has dicho de que en Occidente ya no hay esta warrior culture, ¿no? Que no hay cultura de guerra, que se ha perdido. O de defensa, de verdad, de las instituciones, ¿no? Se ha perdido a marcha forzada, porque lo hemos querido perder, porque Europa ha sido un continente de muchísimas guerras, ¿no? Y al hecho de que siempre se ha hablado de la Alianza Atlántica, de la OTAN, como un gran éxito de contención de la Unión Soviética, y mucho menos se ha hablado de otra cosa muy importante, que es la contención de la guerra entre los países europeos. Una vez que todos han entrado en la misma alianza militar, los europeos han dejado de guerrear, los franceses y alemanes, para no ir más lejos, ¿no? Este es el gran éxito de la OTAN, pero esto nos ha adormecido muchísimo, y en Occidente, pues bueno, las guerras, los occidentes pagarán lo que haga falta en dinero casi para evitar las guerras, ¿no? Porque, bueno, normal, es normal que la gente no quiera la guerra. Pero también aquí hay una dimensión, si quieres, de hipocresía y cinismo, porque durante la Guerra Fría, todas estas guerras, la guerra de Afganistán soviética, la de Vietnam, Camboya, las guerras, la de Corea, son las guerras lejanas que se han, quiero decir, la Guerra Fría ocurrió, la mayor parte, el meollo de la Guerra Fría ha sido Europa. El teatro ha sido Europa, la división de Europa, el Pacto de Varsovia, la Europa Occidental, el Berlín, Alemania Oriental y Occidental y tal. Pero todas estas guerras que he mencionado son para que no ocurran en Europa, donde dos bloques luchaban. Ella era en estas guerras lejanas de nosotros, ¿no? de Europa, básicamente. Por lo tanto, yo creo que esto ha dejado también mucha huella. Estamos acostumbrados que las guerras sean lejanas, ¿no? Y luego la cultura de la guerra, yo creo que la gente ya ha dejado, durante la Guerra Fría, yo he vivido en un país comunista, hemos hablado muchísimo de libertad, ¿no? Libertad y libertad y libertad. Aquí se ha dejado de hablar de libertad después de la Guerra Fría, como si la libertad es una cosa dada y para siempre, ¿no? Libertad en todos los sentidos, políticos y por supuesto en sentido de independencia y soberanía nacional. Y eso creo que falta en discurso. Es lo que Ucrania ha puesto de nuevo en la mesa. Y luego lo que hemos visto... tú has mencionado que vemos una invasión en toda regla, vinculas con acuerdos de Westfalia de 1648, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero añadiría también que esto que hay que ver en el contexto de post-imperio, en el contexto de desintegración de la Unión Soviética. Y mira, cuando se desintegró la antigua Yugoslavia y empezaron las guerras que la destruyeron, una cosa es desintegración que fue de la Unión Soviética, de Checoslovaquia, y otra cosa es la destrucción. En la Unión Soviética, cuando se desintegró, todo el mundo dijo, pero qué bien, un país tan grande, una potencia nuclear y qué pacífico. Lo que vemos en Ucrania, lo que hemos visto en Georgia, lo que hemos visto en Nagorno-Karabaj, en Moldavia, es este proceso lento de desaparición del imperio.
y todas las dificultades que esto lleva, porque el país fundador, que en Yugoslavia fue Serbia, no aceptaba perder sus territorios, que supuestamente sus territorios que pertenecían a otras repúblicas. En caso de Rusia, ellos ven que Crimea es suya, ven que la Novorossiya, la parte esta oriental de Ucrania, históricamente es suya. Lo que hay aquí, y esto mucha gente apoyaba en Serbia y apoyaba aquí en Rusia, es que las fronteras administrativas del país comunista no pueden ser reconocidas como las fronteras de un país independiente y soberano. Bueno, esto es una opinión. El problema aquí que tenemos es que Rusia en 1991 firmó un documento sobre la desintegración de la Unión Soviética y reconoció fronteras tal como son. Por lo tanto, Rusia está violando un documento que ella misma ha firmado, por no hablar de la Carta de Naciones Unidas, de Club de París, etc. ¿no? Entonces, pero lo que claramente aquí hay también es, aparte de una invasión a otro país soberano, hay esta mentalidad postimperial de un país que no ha sido capaz de convertirse en Estado-nación normal, que es Rusia. Serbia lo ha conseguido después de muchas cosas, bueno, normal, relativamente normal, Serbia, en caso de Serbia, porque tenemos Kosovo que todavía Serbia no reconoce, a otros 5 países de la Unión Europea, etc. Y en este caso, pero también esto, si hubiera ocurrido, si te acuerdas, del 1991, cuando Irak invadió a Kuwait. En 1991 hubo un consenso extraordinario y de apoyo de intervención de los Estados Unidos, porque Irak invadió a Kuwait y era igual esto, desde Segunda Guerra Mundial nos invadió un país, etc. ¿no? Luego, cuando se anexionó Crimea en 2014, ya no hubo tanto consenso. No hubo consenso en 2003, en la guerra de Irak. Hubo consenso de Francia y Alemania, no hablo de un país allí que no. Entonces, lo que aquí quiero decir es que el orden internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido ampliado después del fin de la Guerra Fría, simplemente las mismas instituciones han aceptado más miembros y se amplió hacia el este, es señal que está también tambaleándose y desmoronándose, pero eso no sería tan dramático, digamos, si no tuviéramos China, si no tuviéramos a India y las otras potencias mayores, digamos, que quieren estar integradas en este nuevo orden mundial y quieren su parcela. Ellos ven absolutamente Occidente, no quieren reconocer el liderazgo de los Estados Unidos y de Occidente, ni China, ni Rusia, ni India, ¿no? Pero sobre todo China y Rusia, ¿no? Irán, Corea del Norte. Son países revisionistas de un orden que se ha creado, sostenido y liderado por Occidente, y yo creo que esta guerra simplemente en Ucrania está acelerando este proceso, porque China se abstuvo en condena de Rusia en la agresión y sobre los crímenes de Bucha ha dicho que, bueno, que condena violencia, pero no nombró a Rusia, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento histórico diferente en que está la gran cuestión es si Occidente, si Ucrania gana esta guerra, ponemos esto así, yo no sé qué es peor, que Rusia la gana o que la pierda, francamente. Si la gana, sería terrible. Si la pierda, también sería terrible, porque su revanchismo y su revisionismo solo va a aumentar. Y Rusia es una potencia nuclear, es un país vecino de la Unión Europea. Tenemos que lidiar con Rusia y esto va para largo. Sí. Tal como lo pones así es...
Es exactamente así, ¿no? Estas, las opciones que tenemos, ¿no? No es que tenemos un resultado bueno y un resultado malo, parece que son todos unos resultados que habrá que elegir entre el mal menor, ¿no? Como muchas veces pasa en relaciones internacionales, ya lo sabes, ¿no? Sí, pero sin duda, solo una frase, sin claro, duda, claro. yo he emigrado a Occidente, sin duda alguna, el mejor lugar para vivir, el mejor sistema político para un individuo, porque defiende sus derechos individuales, defiende derechos humanos, todo el mundo es igual ante la ley, no es perfecto, por supuesto, pero es el mejor que tenemos, por lo tanto hay que cultivarlo, guardarlo. Yo solo soy pesimista, quería esto aclarar, yo soy pesimista porque no sé si esto va a funcionar. Creo que también el Occidente ha perdido atractivo para otros por diferentes razones, pero si me preguntan a mí, pues por supuesto, y a ti y a muchos de nuestros amigos, sin duda alguna. Esto Perdona, va de... pero me Sí, parecía no. importante Claro, pero subrayarlo. es que este disclaimer ya va de soi, que se dice, ¿no? O sea, es evidente. De hecho, incluso yo me pregunto cómo puede ser que todavía a estas alturas muchas personas, muchos políticos en democracias liberales en Occidente estén cuestionándose la propia viabilidad del sistema, viabilidad moral del sistema. Esto es algo que me parece alucinante, pero tiene que ver un poco también con lo que hablábamos antes, de un poco de bajar los brazos a la hora de defender las democracias, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Pero bueno, esto abriría otra cosa, ¿no? También muy interesante, de la que podremos hablar en algún momento. Yo no quería dejar pasar, hay un par de cuestiones que también me interesan mucho, ¿no? Por un lado, poniendo el foco en lo interno, ¿no? Ya sé que esto es muy complicado, pero vamos a ver, parece que ponemos mucho el foco en Putin. O sea, yo mismo lo hago, ¿no? Pero hay también como tú apuntabas antes, ¿no? El gran apoyo que tiene Putin, no solo en el momento que hay una agresión hacia el país y se ve como una agresión hacia el país, hacia el ser ruso, hacia el ser, sino en general, ¿no? Yo recuerdo hace unos 15 años o algo así, estar en Rusia y ya entonces que Putin debía llevar como unos 5 años en el poder, y ya muchos de mis amigos, es cierto que más occidentalizados, en Rusia, muchos de mis amigos rusos ya lo llamaban el zar, eran bastante pesimistas respecto a... O sea, no se engañaban, quiero decir, pese a que la información no fluyera, aunque entonces fluía mucho más que ahora, paradójicamente, esa información, pero ya yo diría que nadie se engañaba respecto a las intenciones de Putin y respecto a lo que representaba Putin en el sistema político, ¿no? Sin embargo, parece también que el apoyo es, digamos, generalizado, ¿no? Digamos, para los estándares occidentales. ¿Qué apoyos tiene realmente Putin? O sea, ¿qué tendría que acabar para que esa cosa que muchos desean, de forma un poco a veces infantil, si quieres, ¿no? O poco realista, en Occidente, que hubiera un cambio de régimen? O sea, que digamos, Putin desapareciera de la escena o cualquiera de los diferentes escenarios que hemos imaginado. ¿Qué tendría que pasar en ese sentido? ¿Cómo podría pasar esto? Vamos a ver, Putin ante todo es resultado de tres cosas. La primera es del fracaso de la transición a la democracia de Rusia en los años 90, de Boris Yeltsin, que ha intentado, que lo ha hecho mal, que esta transición a la democracia, sobre todo el mayor error fue en crear primero, hacer transición económica, que significó una enorme corrupción y enriquecimiento de las nomenclaturas comunistas que se convierten en oligarcas y que cada vez tienen más poder. Y se hizo primero esto en lugar de primero hacer, digamos, una reforma política, dar más transparencia, fortalecer instituciones y ir poco a poco, por supuesto, transformando la economía. El fracaso de Yeltsin es el nombramiento de Putin. Cuando Yeltsin saca a un tipo de KGB y le nombra presidente en 31 de diciembre de 1991 y luego en marzo gana elecciones de verdad, quiero decir, Putin es doblemente elegido en primer momento por Yeltsin como a dedo y luego gana unas elecciones creando un partido que no tenía, que es la Rusia Unida, ¿no? Es primero fracaso de la transición de la democracia en Rusia. Al nombrarle él, es un reconocimiento que hemos fracasado, ¿no? Yeltsin creo que piensa eso. Segundo, es
un resultado y un producto de un sistema político, lo que ellos llaman la democracia soberana, que es un populismo, un régimen que ellos llaman democracia soberana, pero que realmente es un régimen putinista, en el sentido de que es un régimen híbrido. Es un régimen que formalmente respeta algunas cosas de democracias formales, como elecciones multipartidistas, pero por otro lado el Kremlin crea propios partidos políticos para dar esta imagen del sistema pluripartidista. Es híbrido porque las silovki, las instituciones de sila, que quiere decir fuerza, los de policía del Ministerio de Interior, sobre todo los servicios de inteligencia, tienen un papel exagerado en el funcionamiento del sistema político que impide un desarrollo político de verdad del país. Por lo tanto, Rusia está en una estagnación política porque el sistema político mismo ahoga cualquier intento de profundizar en algo políticamente significativo. Y Putin es producto de una ley desde 2011, cuando por primera vez ocurrieron las protestas en contra de unas elecciones supuestamente fraudulentas, que Putin estaba convencido que Hillary Clinton las había apoyado y los estadounidenses. Desde entonces, la ley de partidos ha cambiado 16 veces. Putin está haciendo un sistema político a su medida para ganar siempre. Y estos 16 veces se cambió la ley de partidos políticos. Eso quiere decir que se ahoga cualquier mínima competitividad política entre otros actores que no sean Rusia Unida, Vladimir Putin y su círculo cerrado. Putin es producto de ello. Pero dicho todo esto, Putin de verdad goza de simpatía en Rusia por dos razones. Una es porque él se presentó ya en 99, en 2000, cuando ganó, y desde allí ha pasado por diferentes fases. La primera es de 2000 a 2013, 14, con la anexión Crimea. Putin se ha presentado como salvador de Rusia de los problemas internos, porque Rusia entró en bancarrota en 1998. Putin tuvo mucha suerte por la subida de precios de los hidrocarburos, pero se presenta como salvador de Rusia en sentido económico y salvador de Rusia de una desintegración interna, de pérdida de más territorio, que son las guerras en Chechenia, dos guerras que es manejo con mano de hierro de todos, de Cáucaso Sur, ¿no? de los países con mayoría de población musulmana. Y a partir de 2014, Putin también es salvador del pueblo ruso, de los propios oligarcas rusos, porque Putin acaba con los oligarcas de Yeltsin, pero crea sus propios oligarcas, ¿no? Pero mete en cárcel a Yodorovsky, quiero decir, primera reunión cuando gana elecciones que hace Putin es con los oligarcas de Yeltsin y les dice: los que ustedes hasta ahora han robado, bien, yo no lo voy a pedir que lo devuelvan, pero a partir de ahora no se metan en política. Porque Yeltsin, y esto es verdad, vendió toda Rusia por apoyo político, porque tenía mucho miedo que iban a ganar comunistas de nuevo, etc., ¿no? Entonces Rusia por eso entró en una bancarrota y en un colapso total. Entonces Putin es salvador de Rusia y muchos le ven así. Y a partir de 2014, ahora Putin, y allí entra esta locura de Putin, ¿no? Es salvador de Rusia del occidente, porque el occidente es degenerado, tiene matrimonios gay, tiene derechos LGTB, hay una decadencia moral y según Putin, Kremlin y los filósofos del siglo XIX rusos, ¿no? En que él se inspira, en Ivan Ilyin, bueno. Entonces, allí lo que hay, Putin goza
estoy segura de una gran popularidad, quizás no de 80, pero seguramente más de 50% de los rusos le ve como un salvador de Rusia, en términos que los rusos entienden a Rusia. ¿Y cómo es esto? Ellos dicen, Rusia es una gran potencia o no es nada. Rusia, es terrible. Para los rusos, tiene que ser una gran potencia. Y, sobre todo, tiene que ser capaz ahora de codearse con los Estados Unidos y China, de competir. Y eso es así, es una mentalidad imperial. Porque por eso yo digo, esta guerra creo que, yo no sé si el Occidente suficientemente entiende cómo la ve Kremlin, porque vemos una brutal guerra en Ucrania. Para Rusia esto es una guerra de supervivencia, una guerra existencial y una guerra entre Occidente y Rusia. Y Rusia está dispuesta a pagar cualquier precio por ello, porque cree que es cuestión de supervivencia. Quiero decir que es una percepción completamente diferente de lo que ve Occidente en esta guerra. Totalmente. Y ya llevamos, yo creo que mucho tiempo. Ahora que estabas hablando de los 90, ¿no crees que también un poco, eso se me está ocurriendo ahora, pero la percepción que tenemos en general de cuál ha sido la historia desde que cayó el muro, ¿no? Es totalmente distinta sobre los hechos en Occidente y en Rusia, ¿no? Yo recuerdo, estando en Rusia, preguntando a la gente qué pensaban de Gorbachev, todo el mundo torcía el gesto, mientras que nosotros lo veíamos como un héroe, ¿no? Un héroe que acabó con tal... Y todo el mundo pensaba, era un político de tercera, un horrible país. Recuerdo también algo... Sí, exacto, ¿no? Claro, y lo que todo el mundo recordaba era, tanto en primera persona como por la generación anterior, es la desaparición de los servicios sociales, de lo que fuera el estado de bienestar soviético, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, de las pensiones que se volatilizaron, de esta bancarrota, etcétera, ¿no? Eso es lo que, si esa es la experiencia breve, fugaz con la democracia que ha tenido una generación, es un absoluto desastre, porque eso es más un robo por parte de la oligarquía y un desmoronamiento, un colapso del Estado que una democracia liberal. Y yo recuerdo también, quizá es una anécdota, pero yo creo que tú lo entenderás esto. Al final en San Petersburgo, en Nevsky Prospekt, hay un cementerio muy conocido donde están enterrados mucha gente ilustre, ¿no? Digamos, de la literatura y políticos, etc. Y recuerdo que hay allí una especie de mausoleo. El anterior alcalde de la época de Yeltsin, esa misma generación, no sé si era Shostak, ¿quién era el alcalde en los años 90 de San Petersburgo? No sé si era Shostak o... era el jefe de Putin. No me acuerdo, sí, pero era el jefe de Putin. El cementerio está en los poemas de Josip Brodsky. Exacto, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que ese mausoleo pequeñito de la familia, digamos, de este alcalde, donde está enterrado el alcalde demócrata, por decirlo así, ¿no? La agencia de Putin, está totalmente protegido por una valla porque es ritualmente vandalizado, hay pintadas, hay de todo. O sea, no se recuerda... Y este era uno de los principales personajes, digamos, de esos primeros 90, de esa intento de transición a la democracia o ese cambio de régimen, ¿no? Es decir, si esto es indicativo de lo que se piensa de esos líderes democráticos, entre comillas, digamos, vamos muy mal, ¿no? Y sobre todo tenemos una miopía en Occidente brutal, yo creo, ¿no? Desde luego, y luego eso que has apuntado al comienzo, los rusos aborrecen la democracia liberal porque no saben realmente cómo es. Los rusos, quiero decir, la experiencia de la clase media o de la democracia para los rusos es corrupción, solo corrupción. Y respecto al sistema político, realmente también hay que decir que los rusos no tienen experiencia este es el gran problema de los países de Europa del Este y sobre todo de Rusia, ¿no? Como dijo Ralph Dahrendorf, los rusos han perdido la hora del abogado. Quería decir con esto que han perdido, digamos, el tiempo, no han construido las instituciones políticas, democráticas, sólidas instituciones. Es que un sistema democrático realmente está apoyado por unas instituciones democráticas sólidas que garanticen alternancia del poder y derechos, la ley y el orden, ¿no? En Rusia esto nunca, no hay experiencia de ello y ellos son
muy orgullosos como para pedir ayuda que alguien les enseñe, ¿no? Pero hay algo de ello. Yo creo que esta catastrófica transición en los años 90 también, eso hubo en Bulgaria, en Rumanía, por supuesto en Serbia, en toda antigua Yugoslavia, hubo en todos los países, en Polonia, Hungría, por supuesto, ¿no? Pero no en... porque estos países al fin y al cabo eran bastante pobres, no había reparto de riqueza. En Rusia, que es muy rica en recursos naturales, la corrupción en el ámbito de empresas de recursos naturales, de hidrocarburos, ha sido lo que ha disparado, digamos, todo tipo de desigualdades y por lo tanto para los rusos democracia es corrupción. Claro. Este es el problema, ¿no? Claro, incluso si quieres desde un punto de vista histórico es distinto. Tú dices países del este, pero al menos en países como Polonia, Rumanía, no olvidemos que lo que era, todos hablamos de países del este, pero realmente históricamente esto ha sido el centro de Europa. Quiero decir, esto era el Mitteleuropa, ¿no? Y por el Imperio Austrohúngaro, etcétera. Y en estos países se había un recuerdo, no sé de qué forma transmitido a través de las generaciones, de unas ciertas instituciones, si no de una democracia como lo conocemos ahora, pues perdón, un cierto Estado de Derecho, etcétera. Sí había unas instituciones anteriores a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Esto no es el caso de Rusia, no es el caso de Bielorrusia, etcétera, ¿no? Pero bueno, donde yo quería ir también es, antes de que, así muy rápido, es España, por ejemplo, no hemos dicho nada, ¿no? España ha dado muchos bandazos desde el principio de la guerra en Ucrania, ¿no? En un principio negándose, supongo que por cuestiones internas de la propia coalición de gobierno, negándose al suministro de armas cuando todo el mundo lo estaba haciendo, hasta el que en el último momento la presión supongo que era insoportable, ¿no? Era ayer o anteayer cuando Zelensky compareció ante el Parlamento español, ¿no? Donde yo estaba intentando buscar qué gente había aplaudido, qué gente no había aplaudido, qué respeto se mostraba y cuál era la posición, ¿no? Y parece que la mayoría, excepto creo que eran 2 representantes de la CUP y uno del Bloque Nacionalista Gallego, no sé qué, que no aplaudieron, se levantaron, pero no aplaudieron el discurso. Pero luego hemos visto no sé si te has fijado, una serie de declaraciones de políticos de izquierda justificándose y diciendo que ellos sí se levantaron por respeto institucional, pero que ellos critican, etcétera. Básicamente pidiendo perdón a los suyos por no haber protestado en el propio Parlamento frente a la comparecencia de Zelensky. Entonces, todo esto se ve, quiero decir, en tiempos donde la información es inmediata y circula por todos lados. ¿Tú crees, no sé cómo lo verás, ¿no? ¿Tú crees primero que esto es una posición tibia o balbuceante, si quieres, del gobierno español? Y si esto va a pasar factura, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, ¿cómo lo ves? Bueno, España va a ser la anfitriona de la cumbre próxima de la OTAN. Por lo tanto, están mirándonos mucho más, digamos, de cerca, porque esto se está organizando y el año que viene España va a ser presidenta del Consejo Europeo, por lo tanto, que también ya está preparando. Por lo tanto, vamos a tener un protagonismo internacional que va a ponernos en el foco de mira. Dicho esto, yo creo que los primeros bandazos, estoy de acuerdo, bandazos que se han dado son por la coalición del gobierno, donde una parte del gobierno está en contra de mandar armas, condenar la guerra. Es una cosa como confusa, pero yo la veo en la línea de la actitud de izquierda tradicional, ¿no? Pero ¿quién está a favor de la guerra? ¿Qué persona normal está a favor de la guerra? Aquí nadie está en la guerra. Quiero decir que alguien me diga estoy en contra de la guerra, estoy por la paz, me parece absurdo, ¿no? Porque yo no sé si tú has visto, perdona digresión, pero me acuerda mucho a esta situación. Hay una malísima película con Sandra Bullock, donde ella se disfraza, es policía y va al concurso de Miss Universo. Me suena, pero seguramente no. Bueno, es mala, la película es mala, pero ella es una poli, pero es guapa y tal, y entonces va allí de filtrada, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, al final de la película ella descubre el complot, pero en su discurso para despedirse de las chicas de que estaban en concurso, habla esto, lo otro y dice, y claro, estoy a favor de la paz. Quiero decir que lo de estar en favor de la paz es para el concurso de Miss Universo, pero no es
serio hablar en Parlamento Nacional que uno está por la paz. Pues sí, pues ¿quién no? Quiero decir, este argumento a mí no me vale. Me parece ridículo que una persona justifique por qué ha aplaudido o por qué no ha aplaudido, sin que le pregunten incluso, ¿no? Es absurdo esto. Pero dicho todo esto, yo creo que no veo posibilidad de que la Unión Europea en este momento lo más importante es el consenso y España ha demostrado una solidaridad. No va a tener problema con gas, por lo tanto está apoyando. De hecho, diputados españoles de todo el partido son los que piden que se deje de comprar gas ruso, porque esto incluso puede que nos convenga en un futuro si tenemos infraestructuras pues bueno, pero ahora mismo no nos sirve demasiado porque no tenemos infraestructuras de exportar el gas de Argelia, incluso en el caso de que Argelia nos puede vender. Y con los Estados Unidos, yo creo que los Estados Unidos, francamente, en este momento están indiferentes hacia España. Es un país anfitrión de la OTAN. Se supone que vamos a intentar mejorarlo por nuestras sesiones, o no sé cómo llamarlo, lo que se ha hecho en Marruecos y que va en la línea de lo que, bueno, de lo que tuiteó Trump en un momento y de lo que la administración Biden por lo visto ha aceptado, por lo menos no ha negado ni ha cambiado, ¿no? Ocurren muchísimas cosas. Yo creo que nuestra postura internacional es muy compleja, porque en este momento, porque a nosotros real amenaza y riesgo para la seguridad nacional viene de África del Norte, no de Ucrania y Rusia. Estamos haciendo todo lo posible para estar solidarios y España es un país muy solidario y lo ha demostrado, de verdad, y antes de la guerra con la OTAN tenemos tropas en los países bálticos. España es un buen aliado, y independientemente del gobierno. En las cuestiones técnicas, ¿no? De enviar militares, de apoyar sanciones, en donde otros toman decisión y se espera de nosotros que lo hagamos, lo hacemos, ¿no? Pero en cuestiones políticas yo creo que allí hay un gran agujero, ¿no? De narrativa, de explicar por qué estamos apoyando esto, porque allí no es suficientemente serio decir estamos por la paz o no queremos enviar armas. Yo creo que puede debilitar la coalición, pero no acabar con ella, porque ellos quieren estar en el poder y creo que incluso quieren ganar en 23, ¿no? Por lo tanto, no veo ruptura de coalición, de verdad. Veo más una tensión continua. Lo que sí puede acabar con este gobierno, eso sí que vamos a ver cómo se va a desarrollar, es lo que acabó con el gobierno de Zapatero, que fue una crisis económica brutal, que se negó en primer momento, pero se convocaron elecciones anticipadas, ¿no? Esto puede ocurrir. Estamos pagando 20 céntimos de gasolina, pero me temo que no va a ser suficiente para calmar, digamos, todo lo que... Y no es suficiente decir que es la pandemia y la guerra de Ucrania. Sí. Bueno, pero... Allí hay más cosas, ¿no? Claro. Lo que hay. Bueno, y eso el gobierno también puede aguantar, ¿eh? Yo no soy economista, solo me he acordado del caso de Zapatero, que fue posible, ¿no? Sí, no, está bien traído y yo también estoy de acuerdo con eso, pero volviendo un poco a lo de antes, yo creo que estas rifirrafes que hay en el gobierno sobre estas declaraciones que cada una va en una dirección contraria, a mí me da que es más una toma de posición frente a los propios, digamos, de cara a elecciones, etcétera, ¿no? Porque desde luego si no se ha roto ya por este tipo, parece que se han pasado por parte del ala más izquierdista, vamos a llamarlo así, del gobierno, parece que se han pasado muchas líneas rojas, pero eso no lleva nunca a una división y a un dejar el gobierno. Pero bueno, esto sería otro tema, yo creo. Sí, pero yo francamente creo que la ala más de izquierda del gobierno, por lo menos Podemos, está en sus horas muy bajas. Si no... Sí. Yolanda Díaz no estaría inventando una nueva marca, ¿no? Ahí, si esto funcionara, no lo haría.
A ver, y que tampoco... Creo, pero bueno, también es primer gobierno de coalición en la historia de España, tengo entendido, ¿no? Sí, y sí. que esto tiene sus dificultades. Y luego la verdad que creo, en Europa cada vez más es normal un gobierno de coalición entre la gente que no se soporta mutuamente. Quiero decir, en Alemania tenemos los verdes ahora con SPD. Quiero decir que las tensiones por hacer un gobierno de coalición, que al final parece necesario, es el resultado de la polarización social. En España es brutal esto demuestra cuántos miembros del gobierno están, pero creo que el gobierno de España no debe estar compuesto por tantas minorías, porque las minorías siempre tiran hacia su propio interés. Y eso pone en peligro, digamos, no es imposible gobernar, pero dificulta muchísimo. Pero bueno, creo que es una situación habitual, bueno, en otras partes de Europa también. Está siendo un poco excepcional, ¿no? Porque por la divergencia, digamos, ahora estoy pensando y creo que no ha habido en Europa desde después de la Segunda Guerra Mundial una coalición con un partido que provenga de la izquierda comunista, digamos, o sea, antiguos comunistas, etcétera, que es más al final de donde proviene Podemos, ¿no? Solo recuerdo la experiencia de los primeros 80 con la Francia de Mitterrand, pero que acabó rápidamente en 1 año y medio, 2 años, y era un contexto completamente distinto y un sistema electoral completamente distinto. Pero creo que no ha habido ninguna otra coalición. La que tú dices de Alemania, los verdes es que también tenemos un poco miopía, ¿no? Porque los verdes tienen una parte muy centrista también, no son como los verdes en España, ¿no? Entonces sí es una liberal, parte... Sí. No, pero quiero decir que son complicados. Por ejemplo, los verdes quieren cierre de centrales nucleares en Alemania. Y los liberales al revés. Claro, hablo de ello. Sí, pero cierto. Yo francamente no entiendo cómo alguien puede declararse comunistas a estas alturas del siglo y del mundo, porque después del colapso de la Unión Soviética, después de la caída del muro de Berlín, pero sobre todo después de Gulag, después de Stalin, después de Lenin, ¿no? ¿Cómo alguien puede decir que es comunista? Me cuesta creer, ¿no? Porque que diga que es de izquierda, puedo comprender. Aunque yo que vengo de un país de izquierda, me cuesta mucho comprender la izquierda, ¿no? Esta izquierda radical, ¿no? Una izquierda como SPD o los... de Reino Unido, ¿no? Que no tiene nada que ver. Es que cada izquierda es propia izquierda. Es otra cosa, ¿no? Entonces, eso me cuesta creer que alguien salga y diga soy comunista o soy progresista, aunque de una manera muy especial. Pero también con un desconocimiento absoluto de la historia, por lo menos esta generación de esta izquierda radical, ¿no? Porque incluso yo diría que sin irnos a esto, también hay una involución en ese sentido respecto a una generación anterior que era aquello que llamamos el eurocomunismo, ¿no? Que era el Partido Comunista Italiano, etcétera, que aceptaban mucho más, digamos, que dejaron de lado, digamos, o intentaron separarse un poco todo lo que podía de la Unión Soviética. No era el caso del Partido Comunista francés, no era el caso del Partido Comunista portugués, por ejemplo, que eran como casi estalinistas, entre comillas, hasta el final, ¿no? Pero sí hubo muchos otros partidos comunistas que hicieron esa evolución y permitió ese juego en las democracias liberales. De hecho, las apoyaban. Esta generación que yo veo en España no es solo una cuestión de España, digamos, es otra historia completamente distinta, de las que reniegan. De hecho, explícitamente en España se ha renegado del papel del Partido Comunista de la transición. Quiero decir, tela, esto, ¿no? Y lo que ha pasado en otros países también. Pero bueno, esto nos daría también para otra cosa, nos separamos un poco. Y la política exterior de estos partidos no es nada, por decirlo así, sofisticada. A mí me recuerda mucho a esta... Pero en España, política exterior de verdad tiene muy poco peso. Yo nunca he oído en una campaña electoral que aquí alguien hable seriamente de política exterior. Y en los Estados Unidos es una cuestión de vida o muerte, casi, ¿no? Bueno, porque Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? Pero yo echo de menos esto en España. Un poco más de política, de debate de política exterior. Sin duda. Ya para acabar, si quieres, ¿no? Sí, por favor, porque me duele la garganta. Si quieres, muy breve. Entre todo el idealismo, realismo, todas estas posturas que hemos estado comentando, ¿te atreverías a hacer un pequeño pronóstico sobre dónde podemos estar hacia un medio plazo? ¿Cómo puede acabar esto?
cómo puede acabar la guerra. No digo cómo se soluciona a corto plazo, sino cuáles son los escenarios más realistas según tú, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver, yo no me he traído la bola de cristal, ¿no? El kit, hoy solo tengo pañuelos de papel del kit de supervivencia, bola de cristal no. Yo creo que lo que he dicho ya, que independientemente cómo va a acabar la guerra, que también puedo hacer un comentario sobre ello, el conflicto con Rusia y definitivamente la rivalidad entre las grandes potencias ha vuelto. Una característica que ha sido más bien del siglo XIX, luego en el XX teníamos rivalidad entre dos superpotencias, el mundo bipolar. Creo que ahora la rivalidad entre grandes potencias, varias grandes potencias, ha vuelto, ¿no? Y allí estará, independientemente cómo acaba la guerra, Rusia ha demostrado siempre que cuando se recupera económicamente vuelve de nuevo y quiere tener un papel importante en la escena internacional. Por lo tanto, los Estados Unidos, Rusia, China, India y algún país africano, posiblemente Sudáfrica, creo que estará allí seguro, ¿no? De los países latinoamericanos, pues Chile quizás, pero estos que he mencionado, por supuesto, hablo, y luego cuando digo los Estados Unidos me refiero al occidente, ¿no? La Unión Europea no va a ser un actor estratégico, por lo menos no a corto o mediano plazo, pero sí que es parte de Occidente. Y parte de Occidente es Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, que tiene un papel importantísimo en Asia-Pacífico para Occidente. Por lo tanto, la rivalidad entre las grandes potencias vuelve al estilo XIX. No veo cómo nos vamos a poner de acuerdo, porque estamos, quiero decir, el 19, el concierto de Viena, después de las guerras napoleónicas, garantizó 100 años de paz entre países completamente ideológicamente incompatibles, pero que hubo un cierto acuerdo sobre reglas de juego. Ahora, en el siglo XXI, las reglas de juego que intenta poner China y Rusia, que es conservar las zonas de influencia en su vecindad, es absolutamente incompatible con el orden internacional que Occidente ha creado y que está defendiendo. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener tensiones económicas seguro, porque el Occidente siempre amenaza con sanciones, castiga, etcétera, ¿no? De hecho, hay un chiste en los Estados Unidos que sanciones son después del golf, el favorito deporte de los americanos, ¿no? Pero el mundo va hacia mayor competitividad entre las grandes potencias, una ralentización definitivamente de globalización que empezó en 2008 con la crisis financiera y que pues se aceleró durante la pandemia, y ahora la guerra de Ucrania nos lleva un paso más. No creo que desaparezca por completo, porque ya hay una interdependencia económica enorme y eso nos dificulta, por ejemplo, ahora las sanciones. Sanciones durante la Guerra Fría eran muy fáciles porque no teníamos casi contacto, ¿no? Ahora estamos muy... Y Rusia de hoy en día forma parte de mercados no occidentales, sobre todo de hidrocarburos vinculados a Oriente Medio, que dificultan muchísimo el aislamiento tanto diplomático como económico de Rusia. Y para acabar, quiero referirme a la guerra de Ucrania. Yo creo que primero hay que decir que Putin, que la guerra todos decimos que es de Putin, pero apoyan muchos rusos y allí hay un ejército ruso. Los rusos no lo llaman guerra, lo llaman operación militar especial. Pues lo que sea, ¿no? Lo que Kremlin ha denominado como sea, ha fracasado. Ha fracasado el primer intento de conquistar toda Ucrania, de hacer un cambio de régimen, esto de nazificación y desmilitarización, pues suena muy, muy raro. Y lo que se ha demostrado que el ejército ruso es mucho menos competente de lo que pensábamos o de lo que nos vendían ellos, ¿no? que eran.
Eso hay que constatar con prudencia, porque las tropas que ha mandado el Kremlin son para operaciones especiales, de verdad. Estas tropas no saben luchar una guerra larga. Y ahora lo que yo temo es, porque Rusia, como he dicho, ve esta guerra como una guerra de supervivencia existencial y es contra Occidente. Por lo tanto, yo creo que Rusia va a escalar en esta guerra y puede movilizar toda su fuerza militar de verdad, diciendo que estamos en una guerra a los rusos y por lo tanto los rusos pueden darle visto bueno para ello. En este caso, creo que Ucrania va a tener un problema muy, muy grave y Occidente también, porque Ucrania no ha entrado en la OTAN, entre otras cosas, porque creíamos que no podemos defender a Ucrania, porque al lado de una potencia nuclear que en términos convencionales, militares, está muy superior en realidad, porque nosotros superior a Ucrania y al Occidente, porque Occidente no está allí. Bueno, ahora tenemos Polonia, tenemos Bálticos, pero es difícil de defender a Ucrania. Por lo tanto, yo creo que hemos entrado en fase de una guerra de desgaste en la que Rusia va a escalar para cumplir por lo menos esto de unir, por eso van en Mariupol puerta a puerta a luchar, unir Donbass con Crimea y si les va bien irán por Odessa. Pero esto como mínimo, porque Rusia no está en esta guerra para tener lo que ha tenido, que es una parte de Donbass y Crimea, ¿no? No se va a satisfacer solo con parte de Donbass. Yo creo que la unión entre Crimea y Donbass es como mínimo, pero como no va a estar reconocido por la comunidad internacional y Ucrania, pues va a ser un conflicto congelado, como muchos otros, ¿no? Y como, por lo tanto, el conflicto con Rusia va para muy largo. Occidente intentará desangrar a Rusia, que pues a largo plazo puede desangrar en términos económicos, puede debilitar a Rusia, pero cambiar el régimen de Rusia me parece lo que tú has dicho, ¿no? Intentar hacerlo ahora es muy poco inteligente, es imposible, francamente es imposible, y sobre todo un golpe de palacio, lo que llaman, lo veo muy, muy probable porque los rusos han vivido 2 revoluciones en un siglo. Y primero que te dicen que no quieren más revoluciones, que un golpe de Estado en Rusia significaría otra revolución. Y eso los rusos no quieren. Quieren cierta estabilidad, aunque pobres. Y luego Rusia desde 2014 se ha preparado para esta guerra. Quiero decir que Rusia puede ser autosuficiente. A largo plazo puede ser autosuficiente y muchos rusos dicen, bueno, no hay queso francés, no hay McDonald's, no hay Starbucks, IKEA, pero ¿y qué? Tampoco se va la vida en ello. Slobodan Milošević, que ha perdido todas las guerras en los Balcanes, que la OTAN bombardeó Serbia 3 meses y medio, tardó 2 años y medio en ser derrotado en las urnas, que reconoció la derrota. Eso sí que también es muy importante. En Rusia no veo esto. Es otra cosa. Sí. Que reconozcan incluso si se produce una derrota, ¿no? Sí, sí, sí. Así que yo creo que esto es un buen final. Sí, no sé tampoco cómo tomarlo con pesimismo, con cinismo. Yo creo que en el caso el realismo es bueno aquí y desde luego esto no va a desaparecer, estoy totalmente de acuerdo, no va a desaparecer y va a estar bastante tiempo, va a ser una cuestión no solo de política exterior, de relaciones internacionales, sino que creo que va a tener, y yo creo que un peso, y creo que debo tenerlo, en las decisiones nacionales de Occidente, de muchos otros actores internacionales, ¿no? Y desde luego el medio plazo es lo importante aquí. Vamos a ver cómo se sitúan todos estos nuevos, nuevo papel, ¿no? De todos estos actores internacionales. China también, no hemos hablado mucho de esto, pero vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Va a ser como mínimo interesante. Yo creo que para resumir Occidente, liderado por los Estados Unidos, ha sostenido y ha liderado un orden internacional occidental, ha intentado exportarlo en lugares lejanos como Afganistán o Irak, ha fracasado en ello, y ahora
estamos ante la cuestión si los Estados Unidos, y esta guerra sí que creo que puede allí aclarar, esta guerra la va a ganar China. De entrada. Pero si el Occidente es capaz de sostener primero nuestro sistema, nuestra parcela, y luego seguir siendo tan atractivo para otros países. Soft power. O tendrá que conceder, o por lo menos convivir con regímenes autocráticos como es chino y ruso, aprender a vivir sin una tensión prebélica continua, ¿no? Estamos en un momento de verdad histórico, siempre estamos en momentos históricos, porque la historia fluye, pero es un momento histórico del que depende mucho de nuestro futuro y de nuestros hijos. Cierto. Mil gracias, Mira, por todas tus explicaciones, la ida y venida a la historia, las instituciones, la geopolítica. Es complicado, pero yo creo que ha sido una charla muy esclarecedora, ¿no? Para mí lo ha sido, así que te lo agradezco mucho. Para mí también, Mira. Y tus comentarios son muy inspirativos y sabes preguntar, no. Así que ha sido muy fluido. Lo único que tengo una nariz tapada, pero... Cuídate y mejórate. Bueno.